de la expedición Malaspina 2010, que es un proyecto que, bueno, supongo que estáis familiarizados con él, pero os voy a resumir un poco los objetivos muy rápidamente, porque lo que os quiero contar es lo que hemos hecho hasta ahora. Entonces tiene dos pilares científicos que están articulados en 6 bloques de actividad. El primero es investigar a escala planetaria el impacto del cambio global sobre el océano, y el segundo es explorar la biodiversidad y funcionamiento del océano, con particular interés en el océano profundo, que es el ecosistema mayor del planeta y el menos estudiado. Y dentro de cada uno pues tenemos distintos bloques de actividad, como he dicho, como son pues biogeoquímica, oceanografía física, contaminantes, intercambios entre el océano y la atmósfera. Tenemos un bloque de actividad también sobre plancton y producción, otro sobre procesos microbianos y diversidad microbiana, y otro también sobre zooplancton. Dentro de este objetivo 1 y 2 están articulados de esta forma. Y luego tenemos también un bloque de integración para integrar todos estos resultados. Y además de estos dos objetivos científicos, hay otro objetivo científico también, pero que pertenece al ámbito de ciencias sociales, que es investigar el impacto de la expedición de Alejandro Malaspina y José Bustamante sobre las sociedades que estos marinos visitaron hace 220 años. Entonces, el proyecto se llama precisamente Expedición Malaspina 2010, porque quiere de alguna forma rendir homenaje a la figura de Alejandro Malaspina y a la expedición que dirigió entre 1789 y 1795, que fue la primera expedición con fines científicos y de ámbito global española, y que sin embargo es muy poco conocida. Vosotros quizá lo conocéis más porque esta expedición partió de Cádiz, y Cádiz tiene una historia y una relación muy profunda con la expedición de Alejandro Malaspina, que navegó con 2 corbetas que salen en esta lámina, que son la Atrevida y la Descubierta, y zarpó pues en un viaje que tenía por objeto investigar historia natural, oceanografía, hacer cartas náuticas, también estudiar la botánica y la zoología, incluso la etnografía de todas las colonias españolas, que entonces todavía se extendían entre prácticamente los 2 lados del Pacífico y gran parte del Atlántico. Y además Alejandro Malaspina tenía una misión secreta encomendada por Carlos III, que era una misión política, porque algunos años antes de zarpar había tenido lugar la revolución de Norteamérica, de los colonos norteamericanos frente a la colonia inglesa. Entonces habían sido tiempos convulsos para las monarquías europeas, y justo poco después de la salida, o el año de la salida, tuvo lugar la toma de la Bastilla, y sus parientes franceses pues perdieron la cabeza, de forma que en aquella época había una preocupación sobre la sostenibilidad de las monarquías tradicionales europeas y cómo tenían que cambiar sus modos de gobierno para poder seguir digamos, gestionando sus colonias. Entonces Alejandro Malaspina estuvo enviando cartas desde el barco al rey, y lo que ocurrió es que a los 2 años de salir Carlos III murió, y le sustituyó en la corona a su hijo Carlos IV, que tenía muy poco interés por la ciencia, menos aún casi por la política, y entonces confió en José Godoy como primer ministro para que se ocupase de todos los asuntos del reino. Y José Godoy percibió en las cartas y las ideas de Alejandro Malaspina una amenaza, en primer lugar, para su posición como primer ministro, y cuando Alejandro Malaspina regresó lo encausó por traición, y fue acusado de traición, condenado a cárcel, y estuvo encarcelado en el castillo de San Felipe, que es este castillo de aquí en La Coruña, durante bastantes años, y Napoleón Bonaparte intercedió para que fuera liberado, y entonces se le conmutó la pena de cárcel por el exilio en Sicilia, donde murió. Bueno, entonces no solamente esto pues ocultó la figura de Malaspina y el trabajo que habían hecho, sino que todos, en la misma condena, se parte de la condena que todos los materiales que recogieron durante la expedición fueron encerrados y ocultados al público y al estudio. Entonces estamos hablando de varias decenas de miles de láminas botánicas, un montón de especímenes zoológicos. Imaginaros si a vosotros os toman vuestros datos y los encierran y los ocultan durante 50 años, que es el tiempo que estuvieron ocultos al estudio, pues todo lo que era oportunidad, innovación y nuevo en el trabajo de la expedición
se perdió, pero aún así la expedición fue importante porque todos conocemos las expediciones del Beagle y de Alexander von Humboldt, son las grandes expediciones de principios del siglo XIX, y esas expediciones de hecho se planificaron con la cartografía de Alejandro Malaspina, y ahí vuelve a haber una conexión con Cádiz, porque el cartógrafo principal de la expedición se llamaba José Bauzá, que era mallorquín, y José Bauzá huyó con todas las cartas de la expedición a Cádiz, y él de hecho fue diputado por las Cortes de Cádiz por Mallorca. Entonces, cuando las Cortes se disolvieron, él sabía que iba a correr la misma suerte que Alejandro Malaspina, y huyó con todo el cofre con las cartas náuticas a Inglaterra, y allí estuvo trabajando con el capitán Fitzroy, que es el que dirigió la expedición del Beagle, para planificar toda la expedición del Beagle, y se copiaron las cartas, y fueron las cartas de la expedición Malaspina las que fueron a bordo del Beagle, y todos sabéis que salió de ese trabajo donde Charles Darwin viajaba a bordo como naturalista. Y además se encontró también, auspiciado por la corona británica, con Alejandro von Humboldt en París para planificar todos los viajes de von Humboldt en Iberoamérica. O sea que esas dos expediciones que todos conocemos como realmente las expediciones más importantes del siglo XIX no se podrían haber hecho sin la cartografía, que es una parte muy pequeña del trabajo de la expedición Malaspina. Y ahora José Bauzá está enterrado en la Catedral de Westminster, que es donde están enterrados todos las grandes personalidades del Imperio Británico. Eso da una idea de la importancia que el Imperio Británico asignaba a lo que Bauzá se llevó de la expedición Malaspina, que fueron las cartas náuticas, que tenían una importancia no solamente científica, sino también política importante entonces. Bueno, entonces nosotros pretendemos de alguna forma pues, traer a la luz la figura de Alejandro Malaspina, y dentro del proyecto participan una decena larga de historiadores y botánicos que están reexaminando los materiales de Alejandro Malaspina, y sobre todo el proyecto suyo se centra en investigar el impacto de la expedición Malaspina sobre las sociedades que visitaron, qué huellas dejaron, qué efecto tuvo sobre el desarrollo de la ciencia en los países que visitaron, etcétera.